Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Me presento, mi nombre es Andrea Durán. Yo soy la directora de la Unidad de Empresas Competitivas de Fedesoft y el día de hoy estamos con José de CBN, con quienes hemos estado construyendo un análisis de la industria digital. Básicamente es como un estudio enfocado a cómo está el sector de software y TI. La idea con esto es tener cifras actualizadas y confiables con las cuales podamos tomar mejores decisiones. Entonces, pues los invitamos a que participen con José, los dejo para que podamos iniciar la presentación y que cualquier cosa José les pueda ir resolviendo dudas. Si quieres, José, adelante. Vale, gracias, Andreita. Buenos días. Pues esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. En primer lugar, pues quiero darle las gracias a todo el equipo de FaceSoft, a Jimena, a Andrea, con las que hemos venido trabajando fuertemente esto, también con Liz, digamos, también no quiero que se me olvide Tati, bueno, y todos los demás que hacen parte del equipo. Realmente pues nosotros tenemos mucho ánimo y muchas ganas de aportarle al sector, de aportarle a todas las compañías que hacen parte de la industria digital, con un método que de manera sistemática pueda presentar continuamente datos, que pueda actualizarlos y que estén a la mano, porque hoy hay como una necesidad importante por diferentes actores del sector con respecto a la necesidad de tener datos y lo más unificados posible, porque por lo general, digamos, hay diferentes tipos de variables que se miden y cada quien tiene o presenta variables distintas. Entonces, pensamos que tener esta información disponible puede ayudar mucho a las compañías a tener datos confiables de su mercado, a conocer cómo están sus clientes, cómo están sus proveedores, cómo están sus competidores, tener herramientas para hacer mejores estrategias y que eso aporte positivamente a su competitividad, ¿cierto? Yo pienso que esto también va a tener un apoyo muy grande hacia el tema de volver cada vez más sofisticado el aparato productivo del sector de servicios. Nosotros somos una empresa que lleva 12 años monitoreando datos. Nos dedicamos a organizar y limpiar datos públicos en México, en Centroamérica y en toda Sudamérica. La experiencia que tenemos ha estado muy fuerte, principalmente en los sectores tradicionales y más que todo en el tema de la industria. Somos muy fuertes leyendo datos en el sector automotor, en el sector de la salud, en el sector químico, en el sector de hardware para la industria y en el sector de alimentos y bebidas. Hace un par de años desarrollamos una metodología para medir servicios en el que el que nos puso el reto fue la ANDI, somos proveedores de información para la ANDI en todas sus cámaras y hace unos años nos presentaron un reto y fue medir el mercado de servicios legales. Entonces, con base en eso, le estructuramos una metodología para poder aterrizar mejor este tema. Ya llevamos 5 años en esta medición y pensamos que tenemos los números muy aterrizados. Y en ese sentido empezamos a monitorear todo lo que se ha llamado economía naranja. Y dentro de la economía naranja, pues cae el sector de software y por la cercanía que tenemos con el sector, pues bueno, hemos desarrollado ahí algunos temas. Entonces, sin más, quiero invitarlos, por favor, a que me hagan preguntas. Vamos a tener prácticamente 6 capítulos en el que vamos a hablar de números. Entonces, quiero hacer un pare como en cada capítulo para que me hagan sus inquietudes, sus preguntas. Estoy acostumbrándome cada vez más a poder hacer estas presentaciones de manera virtual porque me parece que cuando uno lo hace en persona, pues ve mucho más cómo es el feeling de las personas con respecto a sus gestos, a sus caras y cuando les cuadra o no les cuadra un número. Pero entonces, en ese sentido, quiero decirles que por favor me interrumpan o que tengan preguntas que las guarden y en cada uno de los puntos vamos a ir recopilándolas, ¿vale? Este es un primer esfuerzo. Quiero decirles que es un ejercicio inicial en nuestra experiencia, por lo general después de hacer
digamos, en la segunda o en la tercera entrega de datos, tenemos datos muy, muy concretos y muy, y que aportan mucho. Entonces, quiero hacer como esa salvedad en el sentido de que estamos totalmente dispuestos para que nos den palo, para que nos retroalimenten. Queremos crecer en este sentido y bueno, vamos adelante con el asunto. Como lo mencionaba Andrea, tenemos una alianza que fue mencionada también en la asamblea por parte de Jimena, donde lo que buscamos es ser una herramienta práctica para la federación para que tenga datos actualizados, confiables de manera sistemática. Estamos recopilando información de diferentes fuentes, como la Superintendencia de Sociedades, las cámaras de comercio, el tema de compras públicas con Colombia Compra Eficiente. Estamos con monitoreos de información ante la Oficina de Impuestos, ante el DANE, ante la Superintendencia de Industria y Comercio también, las Secretarías de Hacienda Distrital, el Ministerio de Salud con la pila para ver cómo está el tema del pago de planilla de aportes y el tema también, hay unos temas con el Ministerio de Educación. Estas son tan solo unas fuentes iniciales que tenemos para monitorear diferentes variables del sector y seguramente ya FESOFT empezará a utilizar estos datos para hacer su representación del gremio y además también tener su vocería al respecto de lo que hacen las compañías. Voy a hacer una presentación muy breve de cuál es como nuestra orientación filosófica en el sentido del manejo de los datos y como nuestro credo en términos de un sistema de información de marketing. Acá, digamos que no pretendo hacer ningún tipo de mención técnica, porque pues, los técnicos y los duros en este tema de metodologías técnicas son todo el público presente. Mi especialidad es ser un investigador de mercado, un analista de datos de mercado y con base en eso pues hemos desarrollado unas metodologías muy basadas en lo que Philip Kotler, digamos como el padre del marketing, definió como un sistema de información de mercados. Entonces, pues básicamente lo que pensamos nosotros es que para tener un sistema de información de mercados eficiente, que ayude a encontrar oportunidades, que ayude a hacer empresas más competitivas, se basa principalmente en 4 subsistemas o en 4 grupos digamos, 3 grupos de reporte y una cajita que hace modelos predictivos. Entonces, inicialmente hablamos de un sistema interno de reportes, donde pues hablamos de los datos y la información que se generan en las bases de datos internas de las compañías, como por ejemplo resultados de ventas, cómo están la cartera, cómo están los resultados del negocio y demás. Un sistema de inteligencia de mercados que muestra todo lo que está pasando en el entorno, principalmente información de temas de política, economía, temas sociales, tecnológicos, ambientales, legales, que tienen influencia sobre los negocios. ¿Sí? La tercera cajita habla de investigación de mercados. Investigación de mercados muy, digamos, se enfoca mucho en levantar información primaria del comportamiento del consumidor. Y creo que ahora más que nunca, digamos, en estos momentos de cambio tan profundo, es muy importante estar muy cerca de los consumidores para conocer sus necesidades, sus expectativas, sus experiencias, sus hábitos de compra, sus hábitos de uso, porque de acuerdo con eso es que uno puede conocer mejor y diseñar mejor los productos. Luego viene otra cajita que es de hacer modelos aplicados al mercadeo y a solucionar los problemas de negocio, ¿sí? Entonces, cuando esto se vuelca, digamos, en una licuadora de datos, digo yo, hay un entorno de marketing, esto es muy tomado desde la filosofía de Philip Kotler, como les digo, hay un entorno de marketing donde hay precios, productos, promociones, lugares de venta, etcétera. Todo eso está arrojando datos continuamente. Y aquí es donde empiezan a confluir estos datos que les digo de reportes internos, información del mercado de manera externa, temas de investigación de mercados en términos de consumidor y luego si a eso le creamos unos modelos matemáticos estadísticos que nos ayuden a organizar la data para que eso nos ayude a tomar decisiones,
pues vamos a tener bastante eficiencia. Quería contarles de esto porque muchas veces a nosotros nos pasa, y el año pasado al interior de la compañía, yo soy ecuatoriano y en Ecuador decimos que en casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, aquí el mensaje que les quiero decir es que así como me pasó a mí, que de pronto yo ando echando este cuento continuamente a mis clientes, yo no estaba trabajando para tener este sistema de información. Y el mensaje va para muchos de ustedes que son compañías de sistemas. Y la pregunta que les quiero dejar que les quede es, ¿cómo van ustedes con respecto a tener sistemas de información de mercado para tomar decisiones basadas en datos? Hoy se está hablando mucho del tema del data driven. Hace tal vez un año y medio, hablando con el gerente de Google para Latinoamérica, él nos contaba que no veía todavía en Latinoamérica un ejemplo de una empresa que fuera data driven, que ellos desde lo que conocían en términos de los casos de las compañías que hay en Latinoamérica, de México hasta Argentina, ellos no tenían como un caso muy robusto en el que dijeran es que efectivamente aquí las compañías están utilizando los datos de manera, digamos, completa con respecto a unificar data interna, data externa, data de lo que está pasando con sus consumidores y a eso meterle un tema como de modelos matemáticos fuertes. Yo pienso que ahora ya pueden haber algunas, como les digo, esa conversación la tuvimos hace 2 años, pero realmente yo pienso que de cara a la competitividad de las compañías y del mundo, esto es lo que se requiere, ¿sí? Y es un tema que va más allá del tema de conocer analytics o de conocer estadística o de hacer modelos, sino que va muy linkeado con el tema de estrategia de negocio, ¿vale? Y aquí simplemente les quiero hacer un resumen de cómo funciona el mercado. El mercado es el resultado de unas variables independientes y unas variables dependientes. Como ustedes son gente de ciencia, no voy a hacer aquí mayor énfasis, pero simplemente les digo que hay una mezcla de mercadeo de unas variables que son controlables por las empresas. En estos días veía que en el chat de FedeSoft y en otros chats están mandando un meme de WhatsApp en el que mandan la Mona Lisa y otro dibujito hecho como de un niño. Y decían, siempre hay alguien que cobra más caro. Entonces, estos temas de decisiones de precios, de promociones, de distribución son controlables y están a la mano de lo que las empresas hacen, ¿sí? Hay unos factores que no son controlables, que esto es más o menos lo que hace el tema de la inteligencia de mercados y ahí es donde nosotros en CBN nos desarrollamos mucho y es el comportamiento de la demanda, el comportamiento de la competencia, las nuevas leyes, el tema del comportamiento de la economía, la tasa de cambio, ese tipo de cosas no son controlables por nosotros. Al final, estas variables que son independientes generan unos efectos, ¿sí? Y generan unas respuestas de comportamiento en los clientes. Entonces son gusto, preferencia, intención de compra, recompra, la recomendación y demás. Y al final todo esto arroja unas medidas de desempeño, ¿sí? Que son las ventas, la participación de mercado y tal. Entonces, muchas veces hay algunos gerentes que arrancan de atrás para adelante. Entonces, en vez de analizar cuáles son los factores que generaron esas respuestas de comportamiento, se van directamente a hacer ajustes en el tema de ventas o empezar a hacer ajustes directamente en el precio sin tener el conocimiento de todo, de cómo funciona el ciclo y más que todo de mantener un esquema orientado de decisiones basadas en datos. Aquí pues simplemente decir que todo esto funciona y esto ustedes lo saben muy bien porque pues esto genera una cantidad de datos y al final el tema importante es tener temas de interfaces de usuario que sean cercanas a la gente, un sistema de soporte que funcione de manera eficiente y pues obviamente software que lo soporte. Y aquí el mensaje principal es que las buenas decisiones están guiadas por hechos y datos. Nosotros somos unos convencidos de que la competitividad de las compañías está basada en el conocimiento profundo y detallado de su negocio. Entonces, pues a eso es lo que nos dedicamos y pues estamos dispuestos a colaborarles en lo que necesiten. Estos son algunos de nuestros clientes. Como les digo, pues estamos muy enfocados en industria y ya en este año arrancamos fuerte en el tema de servicios. Entonces, ese es el primer overview que les quería dar como en términos de cuál es como nuestra
visión de cómo se utilizan los datos. Y ya ahora voy a entrar en el tema de tamaños de mercado. Frente a ese tema, yo no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, inquietud, como para entrar directamente a revisar la data de manera inmediata. André, tú me dices. Ay, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. No, José, por ahora no tenemos manos levantadas ni preguntas en el chat. Súper, perfecto. Entonces continuamos. Entonces, listo. Eh, Esto es el resultado del cruce de diferentes fuentes de información. Nosotros basamos nuestra metodología de análisis de datos en el sector de los servicios, corroborando y cruzando diferentes fuentes. Para nosotros, digamos, desarrollamos un concepto de mercado total, definiendo como mercado total lo que la gente le reporta a la DIAN por pago de impuesto de renta, ¿sí? Pues sabemos que también hay gente que hace negocios y que no paga impuesto de renta, pero pues pensamos que cada vez son menos, o nos gusta pensar por lo menos eso y vivir en esa película. Y definimos que ese es como nuestro derrotero a completar, ¿sí? Luego lo que nosotros hacemos es buscar diferentes fuentes públicas para tratar de llegar a detallar al máximo esa información que le reportaron a la DIAN. Entonces, en este caso, lo que se ve en la primera, en la primera torta, o digamos, este dibujo lo que muestra son el tamaño del mercado para cada una de las fuentes. Aquí hay tres fuentes. Una es la DIAN con 15.6 billones. La otra es Radata, que es nuestro producto orientado al sector de servicios, que tiene 15.3 billones. Y está también las super sociedades. Las super sociedades tiene 10 billones. ¿Qué ejercicio hicimos? Cogimos las actividades de desarrollo de software, actividades de consultoría informática, otras actividades de desarrollo de sistemas informáticos, procesamiento de datos y otra más que ahora les especifico. El tema acá es que uno de los principales retos para aterrizar los datos de la industria es que hay muchas empresas que hacen fuerte tema de desarrollo y están en actividades de consultoría. O hay empresas que venden licencias y están registradas con el tema de procesamiento. O incluso hemos encontrado empresas que venden software y que venden licencias, pero que están registradas en el tema de comercio de hardware. Entonces, inicialmente, esta lámina lo que les quiere mostrar es que haciendo una comparativa de estas cuatro actividades económicas de lo que se reporta en la DIAN, nos da un monto de 15.6 billones y de esos 15.6 billones nosotros logramos especificar a nivel de empresa, a nivel de NIT, de ciudad y demás, cuánto están vendiendo y logramos tener un 15.3 billones y lo que está definido en las super sociedades pues solamente tiene un registro del 64%. Entonces digamos que de aquí la gran conclusión es que logramos capturar el 98% de los ingresos reportados ante la DIAN y pues sin duda alguna yo creo que tenemos un nivel de mapeo bastante claro y específico de, digamos, del sector. Esto lo que nos muestra, digamos, en resumen, voy a hablar más de las cifras. Los 15.6 billones de la DIAN reportaron un crecimiento en los ingresos del año 2018, que es lo último que hay disponible el día de hoy. Acuérdense que uno paga la declaración de renta del año vencido. Entonces, en el año 2019 nos entregaron información del 2018 y ahora con este tema de la pandemia y el aplazamiento de las fechas, normalmente la DIAN nos entrega a nosotros la información del tema de impuesto de renta en el mes de mayo, en el mes de junio nos entrega unos previos, pero los datos definitivos los saca en septiembre. Seguramente en este año por el tema de la coyuntura nos lo entregarán tal vez a final de año o de pronto en el 2021. Sin embargo, digamos que lo que muestra la DIAN en este momento con estas actividades económicas es que esos 15.6 billones crecieron un 11% frente al 2017. Entonces, digamos que eso va muy en línea con las cifras
que se tienen en el sector, muy en línea con las cifras que Jime tiene y que normalmente menciona en sus, en sus actividades de vocería del sector. Entonces, efectivamente es un sector dinámico, un sector que está creciendo a doble dígito, un sector que está expandiéndose, ¿cierto? De eso nosotros hoy, haciendo la proyección del 2019, pensamos que vamos a cerrar con 17.3 billones, con un crecimiento del 13%, y las super sociedades tienen solamente 10 billones y un crecimiento del 4.7%. Entonces ahí uno empieza a ver como que hay comportamientos distintos según el número de empresas. Uno de los hallazgos importantes que hemos hecho también es que aquí la participación de las micro y de las pequeñas empresas en número es muy importante. Entonces ahí es donde vale mucho la pena hacerle seguimiento a los datos de lo que se reporta y lo que está regado por las cámaras de comercio. Voy a continuar acá ahora en el número de declarantes, el número de empresas que están reportando. La DIAN para esos 15 billones tiene 10.287 declarantes. De esos 10.287 declarantes, nosotros hemos logrado levantar información de 5.955 y en las super sociedades solamente hay 255. ¿Sí? Entonces uno lo que puede ver es que esos 255 de las super sociedades son bastante grandes, y que todos los declarantes de la DIAN, digamos, la DIAN tiene, nosotros logramos cubrir solamente el 58%, ese otro 42% restante que tiene la DIAN son microempresas bastante pequeñas. Nosotros el filtro que determinamos para solicitarle la información a las cámaras de comercio fue tener datos de empresas que facturan más de 50 millones de pesos al año. Entonces, 50 millones de pesos al año dividido 12 meses, si mi memoria no me falla, son entre 4,5 y 5 millones de pesos al mes. Entonces, yo considero digamos, fuimos bastante prudentes en definir ese límite inferior para poder tener la mayor cantidad de empresas posible. Entonces, acá, continuando, bueno, ahora les muestro como la composición por tamaño, pero quiero mostrarles otro tema, y es que haciendo comparativas y más detalles de la data, empezamos a identificar algunas empresas que están en otras actividades, como las que les decía ahora. Empresas que hacen software, pero que están metidas en la actividad económica de comercio de computadoras, de comercio de celulares, de consultoría gerencial para las empresas. Entonces empezamos a traernos todo eso, hicimos un ejercicio muy detallado y muy específico a nivel de NIT, donde contamos con mucha colaboración por parte de FedeSoft para identificar estas empresas y traérnoslas. Entonces, cuando traemos de esas empresas, encontramos 3 billones de pesos más. Entonces, así las cosas, nosotros estamos planteando que la industria digital es de 18,7 billones y efectivamente ahí estamos por encima del dato de la DIAN y tiene todo el sentido porque estamos trayéndonos empresas de otras actividades económicas, ¿sí? En el 2018 esas compañías crecieron un 6% y estamos proyectando que eso va a tener un crecimiento del 13% para el 2019. Digo proyectando porque todavía no tenemos datos firmes y fijos del año 2019, precisamente por los mismos temas que hemos hablado de la pandemia. Ustedes saben que los reportes ante las supersociedades se extendieron en el tiempo y también la renovación de las cámaras de comercio se extendió en el tiempo. Nosotros estamos previendo que para agosto tendremos ya los datos muy depurados y claros. Vamos a ver si esta proyección que hacemos se cumple, ¿sí? Y el tema interesante y lo que hemos hablado aquí con Jiménez es que realmente el sector tiene un tamaño mucho más grande y hemos puesto incluso sobre la mesa otras discusiones, porque cuando hacemos análisis, por ejemplo, en términos de compras públicas, vemos que reportan ventas de sistemas de software, empresas como por ejemplo empresas de call center, sí, por el tema del BPO y del KPO y otro tipo de empresas como las mismas empresas públicas vendiéndose servicio de consultoría de software entre unas y otras. Entonces, realmente el tamaño de la industria digital es mucho más grande
y esto tiene una importancia bastante grande, y es que queremos, y que creo que es lo que se ha venido haciendo en FEDESOF en todos estos años, y es dando la vocería de que el sector tiene una relevancia bastante importante, y de cara a lo que hoy estamos hablando todos del tema de reactivación económica, creo que tiene todo el sentido. O sea, en resumidas cuentas, estamos esperando que el año 2019 cierre con un mercado de 21.3 billones, ¿sí? Pues bueno, yo creo que ya en un par de meses estaremos citándolos nuevamente para mostrarles el resultado de las cifras ya con los datos concretos cerrados por las super sociedades, cerrados por cámara, las cámaras de comercio, producto del reporte de todos los empresarios, y en esa medida pues les podríamos transmitir ese asunto. Entonces, hemos identificado 3,4 billones adicionales registrados en otras actividades económicas, ¿sí? Y interesante ver también cómo las empresas que están en las super sociedades crecen a un ritmo diferente que las otras. Esto también es un patrón que hemos visto interesante, y es que las empresas medianas, las empresas pequeñas, vienen creciendo a unas dinámicas y vienen con unas dinámicas distintas a las grandes. Ahí puede haber o hay una oportunidad interesante de mercado para detallar, ¿sí? Y en términos de empresas, pues digamos que pasamos de las 10.200 que tiene la DIAN, o de las 5.000 que teníamos nosotros, a 6.828, y hubo una caída importante en el reporte de empresas ante las supersociedades, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, en términos de empresas, hay un crecimiento en el año 2018 del 11%, y pues eso obedece principalmente a un crecimiento relevante en el término de las microempresas, y las empresas medianas y grandes pues tienen una disminución importante en el año 2018, y las vigiladas y requeridas por la superintendencia también tienen una caída importante. Yo pienso que aquí también lo que está pasando es que estamos empezando a ver en el sector cada vez más temas de fusiones, adquisiciones, que también es un factor que está pasando en otras líneas del sector de servicios que estamos viendo, en pro de ganar mayores eficiencias, ¿sí? Y esto tiene un gran mensaje detrás, y es que el dinero está creciendo y las empresas están disminuyendo o se están manteniendo. Eso quiere decir que pues hay más plata, pero con menos gente. Entonces ahí se soporta el mensaje que decía anteriormente de que se está buscando mayor eficiencia, ¿sí? En términos de regiones y categorías, también quiero decirles que hemos hecho una labor muy, muy interesante, y que es producto de invitarlos a la discusión y de provocarlos un poco en términos de cómo leer el sector, porque aquí me devuelvo un poco al tema imperfecto de los SIUs que les decía. Son otras actividades de software, actividades de edición de sistemas de información, etcétera, procesamiento de datos, y los otros, que vean que tienen una participación relevante. Y nosotros lo que estamos proponiendo un poco es, comencemos a definir una forma de clasificar el sector de una manera un poco más clara. Y queremos proponer tener unos 3 grandes grupos. Inicialmente un tema de consultoría y desarrollo, otro grupo de productos y licencias, o empresas que venden producto y licencia, y un tercero donde están los e-commerce y las pasarelas de pago, ¿sí? Entonces, así las cosas, son 6.877 empresas, donde el 82% son empresas de consultoría y desarrollo, y esas empresas de consultoría y desarrollo hacen el 48% del ingreso de los 21.3 billones, ¿sí? Luego vienen las empresas de producto, son el 14% de las empresas y el 47% de los ingresos. Y las pasarelas de pago son el 5%, y el 5% del ingreso y el 4% del número de empresas. Entonces, el 78% de estos ingresos están en Bogotá, y en Bogotá también está el 67% de las empresas. El 11% de los ingresos está en Antioquia, y el 16% de las empresas están en Antioquia. Y el 6% de los ingresos están en el Valle, y el 8% de las empresas están en el Valle, ¿sí? Eso es en términos de categoría y regiones. A mí me gustaría hacer ahí una pausa para después bajar a los tamaños del mercado. No sé si ahí hay alguna pregunta, alguna inquietud, André, que me cuentes, porfa.
No, José, seguimos. Ah, no, sí, perdón. Hay una pregunta, dame un segundito en el panel de preguntas. Muy interesante las cifras. Sería ideal incluir también otras actividades de empresarios de FedeSoft como seguridad o ciberseguridad. Es más como un comentario que una pregunta. Es lo único que tenemos hasta ahora. Ah, vale. Seguramente esa empresa de seguridad y ciberseguridad, si tiene una actividad económica como actividad de desarrollo de software, actividad de consultoría informática, otras actividades de las actividades de edición de datos, procesamiento de datos, seguramente está aquí, seguramente está acá, ¿sí? Incluso lo que te digo, si tú eres afiliado a FedeSoft, seguramente estás acá también, ¿sí? Porque hicimos esa tarea de ir a buscar NIT por NIT de las empresas que están afiliadas precisamente como para hacer ese análisis. Listo. Y tenemos ahora sí una pregunta, que si es posible que muchas empresas de Antioquia y el Valle figuren como Bogotá aumentando el porcentaje. No pienso porque nosotros hicimos el requerimiento directamente a las empresas de la Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Medellín, de la Burra Sur y Cámara de Comercio de Cali. En ese sentido, pues tomamos directamente el domicilio de la compañía, aunque me genera una duda porque puede ser que hayan algunas empresas que estén reportando el ingreso en la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿sí? Y eso principalmente pues estaría como para las empresas que no le reportan a las super sociedades, porque cuando las empresas están en las super sociedades, sí aparece digamos, el domicilio de la sociedad como tal. O sea, si la es que no sé, ahí tocaría aclarar mejor el tema de si me dicen una empresa de Cali con domicilio en Bogotá, pero ese domicilio en Bogotá es como el segundo domicilio o es el principal. Entonces, en ese sentido deberíamos afinar mejor mi respuesta en el sentido de que el tema de lo que tenemos nosotros es el domicilio principal. Lo que pasa es que hago esta referenciación porque hay algunas compañías que están en Cali, están en Medellín, están en Barranquilla, pero tienen su domicilio o han definido su domicilio principal en Bogotá, pero se creen empresas de esa región. Entonces ahí hay que definir muy bien ese tema y entender dónde está la domiciliación principal, ¿vale? Listo, José, súper. Por ahora esas son las preguntas. Si quieres, continuemos y sigo pendiente. Perfecto, entonces vamos adelante. En esa misma línea, en los ingresos operacionales de 21.3 millones y las 6.877 empresas, hicimos una clasificación que también esto es algo muy bueno que a raíz del decreto que sacó el gobierno hace 2 años para hacer la clasificación entre empresas grandes, medianas, pequeñas y micro basadas en el tamaño de sus ingresos. Entonces ahora es mucho más fácil estructurar esto porque antes la definición de tamaño de empresa se daba por una mezcla de ventas, número de empleados y en algunos casos también activos, y entonces eso era un poco más complejo. En cambio, hoy es mucho más fácil porque pues está todo basado en el tema de los ingresos operacionales. Ya si quieren, yo les comparto ahora el dato de la resolución, el número de la resolución específico, porque se me escapa el número, por si tienen algunas dudas de cómo se define en el sector de los servicios, qué es de empresa grande, qué es de empresa mediana y qué es de empresa pequeña y micro. Eh, Deme un segundo. Estoy pidiendo el número de la resolución, listo. Y acá lo que vemos es que el 8% de las empresas hace el 84% del ingreso. Entonces, pues esto muestra que hay bastante concentración en el mercado en términos de las empresas medianas y grandes con respecto a la facturación. El 92% de las compañías restantes está representado en su mayoría por microempresas y el 63% de los ingresos son generados por empresas nacionales. ¿Sí? Entonces aquí también hemos hecho un mapeo muy detallado de cuáles son empresas nacionales, cuáles son empresas internacionales, como para ir aterrizando mejor esos números.
Luego vamos a ver solamente cómo está ese grupo de empresas de consultoría y desarrollo, que es el principal. Entonces, esas empresas de consultoría y desarrollo son un total de 10.2 billones de pesos, 5.652 empresas, donde el 16%, donde estas empresas primero están creciendo el 16%, ¿sí? Entonces, estas empresas están creciendo por encima del promedio, ¿sí? El 76% de estas empresas son nacionales. ¿Sí? Y las empresas grandes y medianas son el 6% del número de empresas y hacen el 72% del ingreso. También está concentrado, ¿sí? Digamos, está menos concentrado que el total, pero está concentrado porque el 70% del negocio lo hacen las medianas y las grandes. Aquí es donde vemos que el comportamiento de las micro y las pequeñas es interesante y viene creciendo también a unos ritmos distintos, ¿sí? O sea, crecen más rápido. El 94% de las empresas de consultoría y desarrollo son micro y pequeñas, ¿sí? Y el 73% del ingreso de las que hacen consultoría y desarrollo está en Bogotá, el 15% en Antioquia y el 8% en el Valle, ¿sí? Las que hacen producto o licencia, ¿sí? Son empresas que crecen el 12%. Entonces, aquí me voy a devolver un poco como para ir recapitulando el mensaje que les quiero dejar, ¿sí? El total del mercado crece al 13%. Las de consultoría y desarrollo crecen el 16% y las de producto crecen el 12%. Entonces, estas crecen a un ritmo del 12%. Aquí el 50% de estas empresas son internacionales, mientras que en las de desarrollo hay más empresas nacionales y eso tiene todo el sentido de cómo está configurado el sector, ¿sí? Las empresas grandes y medianas son el 24% de las compañías y hacen el 95% de los ingresos. Entonces aquí sí que hay un fenómeno de concentración mucho más grande, ¿sí? Y eso también tiene todo el sentido. El 76% de las empresas que tienen producto licenciado son micro y pequeña empresa y solo generan el 5% de los ingresos. El 82% de estos ingresos están en Bogotá, el 9% en Antioquia y el 4% en el Valle. Y para las compañías de e-commerce y pasarelas de pago, estas empresas crecen el 15%, también tienen un crecimiento por encima del crecimiento promedio del mercado total. El 62% de estas empresas son nacionales y las empresas grandes y medianas son el 8% en unidades y hacen el 92% de los ingresos. El 92% de estas empresas son micro y pequeñas y hacen tan solo el 8% y el 93% de este ingreso está en Bogotá. ¿Sí? Entonces, digamos que de esto, la conclusión que se saca es que, digamos, el sector se comporta muy en la misma línea de lo que le pasa al sector grueso de servicios, y es que hay una participación importante de las empresas nacionales, ¿sí? Aquí particularmente yo creo que en este sector hay una participación un poco más fuerte tal vez de las internacionales de lo que pasa en el resto de los sectores de servicios, pero más bien lo que me gustaría resaltar acá es que cada vez más hay empresas internacionales mirando qué nacionales comprar, qué nacionales adquirir, porque pues para nadie es un secreto que esas compañías internacionales también están buscando eficiencias y volver pues mucho más grande su operación. Y el otro tema es la alta concentración que tiene Bogotá, pues para los negocios, y pues aquí también en el sector eso se ve. Y el otro asunto es que el tema del fenómeno de concentración es importante entre empresas grandes y medianas. ¿Ok? Entonces, ahora sí, antes de pasar al tema de revenue por empleado, me gustaría también hacer el otro pare y hacer un espacio a ver si tienen alguna duda o alguna pregunta. José, no hay nuevas preguntas. Recuerden que si quieren participar también pueden levantar la mano y les abrimos el micrófono para escucharlos. Pero por ahora no hay nada más, José. Perfecto. Entonces, en términos de revenue por empleado, estamos mirando el revenue por empleado total, ¿sí? Para el año 2019 nos dio un cálculo de revenue por empleado de 215.000 millones, creciendo un 12% frente al año 2018, ¿sí? Las empresas internacionales tienen un revenue 2 veces más grande que el de las compañías nacionales
y las empresas grandes tienen un revenue de 61% por encima de las medianas. Las medianas tienen un 22% por encima de las pequeñas y las pequeñas están un 78% por encima de las micro. Entonces también aquí vemos que hay unas brechas bastante importantes y eso es un fenómeno marcado entre las grandes y las medianas y las pequeñas y las micro. Entre las pequeñas y medianas sí está más cercano. Entonces, esto lo que muestra es que seguramente las micro para llegar a ser pequeñas empresas tienen unos retos muy importantes de eficiencia y las medianas también para llegar a escalar y ser grandes también tienen unos retos importantes. Y yo creo que ahí es donde va mi mensaje importante con el que yo decía inicialmente, de que todos estos datos nos tienen que ayudar a sofisticar mucho más del sector, a darle más apoyo a los micro para que se vuelvan pequeños y más apoyo a los medianos para que se vuelvan grandes. Porque en la medida en la que fortalezcamos eso y que volvamos más sofisticado el aparato, pues digamos nos volvemos mucho más competitivos. En términos de lo que pasa en las empresas de consultoría y desarrollo, el revenue es de 166 mil millones y crece el 13% frente al 2018. Las empresas internacionales tienen un revenue por empleado 49% por encima de las nacionales y las empresas grandes tienen un 28% por encima de las medianas un 15% por encima de las pequeñas y las pequeñas el 77% por encima de las micro. Sí, algo bastante similar. En las de producto licencia, el revenue es más grande, de 290 mil millones, y crece un 13%. Entonces también miren que acá los comportamientos, digamos, son distintos, digamos, en tamaño, pero los ritmos de crecimiento son similares, por lo menos a nivel general. Las de consultoría crecen el 13% eh, las de producto licencia también crecen un 13%. ¿Sí? Las empresas internacionales tienen un revenue por empleado 140% por encima de las nacionales. Eh, las empresas grandes tienen un revenue 86% por encima de las medianas. Aquí la brecha es bastante amplia. Entre las medianas y las pequeñas del 28 y las pequeñas están un 107% por encima de las micro. Entonces, aquí también de pronto el mensaje es que acá que se requiere mucho más valor agregado, tal vez en términos de generar una marca y de darle apoyo a la generación de un producto como tal, hay unos retos bastante relevantes en ese sentido. Y en las pasarelas de pago, y y en las empresas de e-commerce, sí vimos que el revenue cayó un 2% con 358 mil millones. Las empresas internacionales también tienen un revenue por encima de las nacionales, ¿sí? Y pues también eso guarda la lógica, ¿no? Porque pues, las internacionales de acá hacen solamente una labor o hacen una labor más como comercial, entonces eso seguramente impacta fuertemente en la eficiencia. Y la diferencia entre las grandes y las medianas es del 76, entre las medianas y las pequeñas del 98 y entre las pequeñas y las micro del 25%. ¿Sí? Entonces, ahí también les doy un espacio a ver si hay alguna duda, alguna pregunta. No, José, todavía no tenemos manos levantadas ni preguntas. Perfecto. Entonces, continuando en términos de impuestos, esto es lo que se ha reportado en las actividades económicas por pago de aporte en impuesto de renta y también impuesto sobre las ventas. En el año 2019, con correspondencia a las declaraciones de renta del año 2018, el sector aportó 560 mil millones, estoy viéndolo solamente con las actividades económicas que les mencioné, porque pues ya si uno empieza, pues, lo que pasa es que con la DIAN no es tan fácil, digamos, hacer ese detallado de empresa por empresa en la renta para ver el impacto completo o no, por lo menos en la forma en la que está planteado aquí en esta lámina, ¿sí? Eh, entonces eso representa un crecimiento en el pago de impuesto a la renta muy relevante en el año 2018, un crecimiento de 63%. Y en IVA sí hubo un crecimiento del 8,5% con 1,1 billones. Entonces, seguramente ese impacto en el que el IVA no crezca al mismo ritmo que crecen las ventas obedece
a esos beneficios de renta que tienen algunos productos de los temas de la nube y demás. Entonces, seguramente eso está teniendo un impacto ahí por el tema de las exenciones tributarias. ¿Mm? En términos de evolución del talento, nosotros estamos monitoreando el tema de otros núcleos de ingeniería distintos al tema de ingeniería de sistemas y todo su núcleo. Entonces, pues vemos la oportunidad de incluir dentro de los análisis otros núcleos como la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica y la ingeniería eléctrica, en el sentido de que esos otros núcleos de ingeniería pueden aportar más ingenieros a solucionar el tema de la brecha, ¿sí? Los matriculados en el núcleo de ingeniería de sistemas, telemática y afines tienen un 52% del total de los matriculados en carreras de ingenierías. Eh, Vemos, pues, como lo que decía, la oportunidad para cerrar la brecha con los otros núcleos. Y de esos hubo 180.000 en Bogotá, que son el 34%, en Antioquia el 15%, en la costa el 12%, en el Valle el 8% y en Santander el 6%. Estos son los matriculados, ¿sí? Y en términos de los graduados, ¿sí? Los de ingeniería de sistemas, telemática y afines son el 49%, entonces mientras que en los matriculados son el 52%, ya en los graduados son el 49%, y en el 2018 crecieron un 0.7% los graduados, mientras que los otros núcleos de ingeniería crecieron un 3%, ¿sí? En Bogotá está el 36% de los graduados, mientras que los matriculados son el 34%. En Antioquia los graduados son el 14%, mientras que matriculados son el 15%. En la costa los graduados son el 11%, mientras que los matriculados son el 12%. En el Valle el 9% son los graduados y en Santander el 7%, ¿sí? Mientras que los matriculados en la costa y en el Valle, perdón, en la costa, en el Valle y en Santander son del 8 y el 6, ¿ok? En términos de empleo, según la encuesta integrada de hogares del DANE, que es la que monitorea la información de empleo mes a mes, el sector creció un 31% en el empleo en el año 2019 y en el 2020 con corte abril ya tenemos los datos de mayo, que seguramente los procesaremos ya en estas semanas que vienen, pero con corte abril, a pesar de la pandemia y ya un mes de pandemia, el sigue representando un crecimiento del 14% y llegando a un total de 134.200 ocupados, ¿sí? Aquí en el dashboard aparecen 117.000 ocupados del año 2019 y un crecimiento del 31%. El 79% de los ocupados reporta una operación constante y eso es importante y quería hacer esa aclaración aquí porque en estos momentos de pandemia yo creo que este es de los pocos sectores que puede garantizar que tiene prácticamente al 80% de su gente trabajando sin disminución de horas de trabajo, ¿sí? Y el 56% del empleo está en Bogotá, el 21% en Antioquia, el 8% en Valle y el 6% en la costa, bueno, y un 3% en la zona cafetera. Ya específicamente lo que pasó en el periodo del COVID, digamos, estamos viendo solamente lo que pasó con el corte abril, hubo una caída del 5%, mientras que el total del país cayó un 25%, ¿sí? El 31% de los ocupados tuvo una disminución de sus horas de trabajo, mientras en el país fue el del 55%, y el 18% de los empleados reportó disminución en la actividad económica y un 4% reportó suspensión o terminación del contrato laboral, ¿sí? Eso en el total del país fue de 23% y del 8% respectivamente. Entonces, aquí se ve cómo el sector aporta positivamente, digamos, en estos momentos de dificultad en la pandemia. ¿Ahí hay alguna inquietud, André, o continuamos? No, José, no hay nuevas inquietudes. Continuemos, por favor. Perfecto. Entonces, en el tema de comercio exterior,
vamos muy alineados con las cifras que tiene el DANE, que el DANE saca estas informaciones con base en las declaraciones de cambio que son recibidas en el Banco de la República con respecto a al reintegro y la salida de las divisas. En términos de importaciones y exportaciones, pues se ve claramente un desbalance comercial de 901 millones de dólares. Este balance está muy acentuado con Estados Unidos y con la Unión Europea, o sea, les compramos mucho más a, a ellos de lo que le vendemos. Y vemos que las importaciones cayeron un 0,2%, pues prácticamente más bien se mantuvieron constantes. Y las exportaciones sí, más bien tuvieron una caída del 5,5%. La caída de las importaciones tiene algo de impacto debido al incremento de la tasa de cambio que desde el año pasado viene encareciendo más los productos extranjeros, siendo eso una oportunidad interesante para el producto nacional. Y acá pues yo creo que hay bastantes preguntas, bastantes cosas para explorar. Nosotros estamos mirando cómo podemos hacer una referenciación cruzada también con fuentes de datos de otros países, porque ustedes saben que la dificultad que tiene medir los servicios y más aún el comercio exterior de servicios tiene muchos retos porque hay empresas que se mueven, que crean subsidiarias en otro lado, y que corresponde a trabajo que se hace en el país, pero que directamente no se reporta o que las divisas no llegan como tal, ¿sí? Ahí, ya cuando vamos al detalle de la información, el DANE tiene solamente detalle para el tema de estas cifras. Acá les mostraba 292 millones de dólares en exportaciones y 1.193 millones en IMPO. De esos 1.193 millones de dólares en IMPO, solamente hay detalle para 1.152 millones y de estos 292 millones de exportaciones solamente hay detalle de 229 millones con respecto a los países a donde van los servicios y países de donde traemos los servicios. Entonces, pues hay una baja participación en las exportaciones de licencias o de productos de software en Colombia. Por eso es que ni siquiera marca en la gráfica de exportaciones y yo creo que también ese es un mensaje para empezar a trabajar más en la generación de producto y en la generación de producto con cara al mundo. Sí, porque yo pienso que ahí también tenemos unas oportunidades muy interesantes en internacionalización de productos y los principales países desde donde hacemos importación pues son Estados Unidos y Unión Europea, prácticamente con el 78% y también traemos algunas cosas de la Alianza del Pacífico, pues principalmente de México. Y el 90% de las exportaciones son hacia Estados Unidos con el 33%, la Alianza del Pacífico con el 17%, Ecuador con el 14%, la Unión Europea con el 14% y Centroamérica y Caribe el 12%. Entonces yo creo que también ahí se ve como con claridad hacia dónde debería uno orientar su estrategia de expansión o de exportación o de llegar a los mercados internacionales. Digamos que si uno lo ve con facilidad, Alianza del Pacífico, Ecuador, Centroamérica y Caribe, digamos que es lo que más a la mano nos queda. Estamos hablando que serían prácticamente un 40% de hacia donde están llegando nuestros productos. Y pues ya entrar obviamente a mercados como Estados Unidos y Unión Europea tienen más retos, ¿sí? Entonces, pues principalmente esos eran los datos que teníamos para mostrarles. No sé si hay ya algún espacio para una duda, alguna pregunta, André. Yo quería mostrarles también un poco el dashboard en Power BI funcionando, pero no sé si nos dé la agenda, no sé cómo estemos. Y pues bueno, los invito a que si hay alguna otra pregunta, inquietud, pues me la dejen saber. Listo, José, estoy revisando. No tenemos inquietudes, sin embargo, tenemos un comentario. Eh, Te mandan a decir que excelente información y que muchas gracias, que es un desafío recoger y consolidar con tantas diferencias desde las actividades y reportes de SIU, como ubicaciones y fuentes de información. Mucha información valiosa de toda índole. Básicamente, ese es el comentario que tenemos. Ok, listo. Eh, yo Bueno, solamente no, pues, si quieres terminar. me permites mostrar aquí una cosa. Claro que sí. Yo quiero decirles que pues esto está ya totalmente sistematizado
lo tenemos en unas herramientas muy interesantes para llegar a hacer incluso unos análisis de performance de lo que está pasando en la empresa de cada uno de ustedes frente a lo que pasa con el resto. Entonces miren que por ejemplo aquí estoy haciendo una presentación del margen neto, ya como una variable financiera específica en términos de cómo se comportan las empresas que tienen producto. Ellas tienen un margen del 0.7, consultoría y desarrollo, aquí lo tenemos con el 5.3 y las de e-commerce. Y vamos bajando entre las nacionales, las internacionales, las grandes, las medianas, las pequeñas, las micro. Y aquí podemos empezar a ver cómo se comporta cada una de las compañías. ¿Sí? Entonces, de esto salen unas mediciones y unas recomendaciones muy importantes como para hacer análisis de cómo están, lo que les decía inicialmente, los clientes, los proveedores, los competidores, y de acuerdo con eso, pues entender mejor cómo está el asunto. Entonces, pues bueno, así las cosas, les agradezco muchísimo el espacio. Gracias, Andre, y pues cualquier cosa estamos para soportarles las dudas, las inquietudes. En nuestra página de internet pueden encontrar un resumen de este reporte y pues bueno, con gusto los atenderemos. Ahí está mi correo electrónico, también está el correo de Eduardo y estamos a sus órdenes y dispuestos a atender cualquier inquietud, ¿vale? Muchas gracias, José, y muchas gracias a todos por conectarse. Este webinar también fue grabado y lo subiremos a las redes, pues al canal de YouTube de la Federación por si alguien quiere volver a verlo. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias.